y a todas las que nos están viendo hoy día en el segundo capítulo de Constitulate. En el capítulo de hoy tenemos a un tremendo invitado. Le quiero dar la bienvenida a José Ignacio Cárdenas. Él es abogado de la Universidad de Chile, tiene estudios en economía, en derecho tributario de la Universidad de Chile y también en análisis político en el Instituto de Asuntos Públicos de la misma universidad. Bienvenido, José Ignacio, bienvenido a nuestro segundo capítulo de Constitulate. Vamos a estar conversando un montón de temas muy interesantes. José Ignacio nos va a estar contando mucho porque él también escribió un libro, es autor del libro El jaguar ahogándose en el oasis, que hace un análisis también de la economía chilena, del sistema económico que hemos construido en Chile, pero no les quiero dar más la lata yo, quiero que José Ignacio se presente, así que aquí vamos para presentar a nuestro invitado. Bueno, muchas gracias, Camila, por la presentación. Suena algo rimbombante el currículum, pero en realidad, mira, soy un ciudadano más que se interesó por la contingencia, por todo lo que estaba pasando en el país. Y un ciudadano más que tengo 4 cabros chicos, un matrimonio, gracias a Dios, muy bueno, qué sé yo, me gusta también hacer estas cosas que muchos chilenos hacían, como ir al estadio, ver los partidos de fútbol, pero yendo en particular a lo del libro, la verdad que fue bien, me pasó algo bien increíble, fíjate, porque yo me acuerdo, pero como se fuera ayer el 18 de octubre, yo tengo mi oficina en el centro, iba caminando hacia el estacionamiento, que el estacionamiento quedaba varias cuadras de mi oficina, y yo en principio era un poco escéptico con lo que estaba ocurriendo en esa semana. Si tú te acuerdas, veníamos toda la semana con todos los temas de que estaba pasando en el metro, y la verdad que me conmovió ver cómo tú caminabas y veías a la gente caceroleando en los edificios que estaban alrededor del centro. Después llegó mi auto, no podía irme por la Alameda, así que tuve que conejear un poco por las calles chicas, y tú veías en todos los edificios toda la gente caceroleando, salía a las calles, también caceroleando, manifestándose en definitiva, pero muy espontáneamente. Mira, finalmente subí, qué sé yo, a Avenida Mata, a Grecia, en fin. Eso fue en todas partes. Y lo que ya me conmovió es que llegué a mi casa y encontré a mis cabros chicos: papá, nos vamos a la plaza porque aquí vamos a manifestarnos. Entonces, esa espontaneidad, soy honesto, me conmovió. Y después, bueno, vino todo el tema de un poco de darle sustento a qué obedecía en definitiva todo este reclamo, de toda esta protesta. Y ahí viene el tema de los 30 años. Y ahí dije, bueno, todo el mundo habla de los 30 años casi como loro, pero veamos realmente qué pasó. Y ahí me puse a investigar, en realidad investigar lo que en realidad todos sabíamos, pero es distinto cuando tú lo ves dentro de un contexto unitario, como tratando de entender un poco un proceso. Y ahí empezó a nacer la idea de un libro que originalmente fue una idea de escribir, desahogarse un poco de pensamientos, qué sé yo. Y la verdad que en la medida que tú empiezas a investigar, empiezas a estudiar, lentamente la pluma, por decir la pluma, no era computador, empieza a caminar sola. Hasta que finalmente me encontré que llevaba como 80 páginas, y ahí recién me lo planteé: esto podría ser un libro. Hasta que, bueno, finalmente salió el libro, y la verdad que el libro salió hasta cuando me dijeron a la editorial: mira, ya, lo publicamos, porque hasta ese minuto todavía era una bonita idea, pero podría quedar solamente en ese sueño y nada más. Oye, qué buena historia, o sea, esto partió como un desahogo mental, algo así. Absolutamente, la verdad que sí. Es que yo creo, no solo a mí, yo creo que nos pasó a muchas personas, muchos chilenos que como que finalmente nos veíamos representados, y además representados con algo que quizás uno tampoco había racionalizado muy bien. No sé si algunas personas que están escuchando o viendo esto les pasaba que como que se sentían parte de un Chile, como que ya soy chileno porque yo nací acá, crecí acá, todo el mundo me conoce y yo los conozco, qué sé yo, he echado raíces, pero había algo que faltaba una pertinencia, pero más del corazón, más de las sensaciones, y no esto simplemente llegar con trabajar como loco, llegar a fin de mes, pagar lo que hay que pagar y sellamos. La verdad que abrió los ojos, abrió la discusión, se acabó la farándula. Ahora empezamos a hablar temas de verdad, y en general lo que hemos aprendido en
este año y algo, yo creo que ha sido posiblemente lo que el ciudadano común no aprendió en los últimos 10 años. Nos hemos interesado en saber de economía, de política, de cuál es el sentido del chileno, qué es lo que nos duele, por qué estamos así, en fin. Y todas esas conversaciones que no se dan solamente a alto nivel, se dan en las casas. Eso es un proyecto maravilloso. Muy bonito. Buena. Y también, y ahí quizás te quiero hacer una pregunta. A mí me gusta mucho el nombre del libro, lo encuentro muy bueno, porque pareciera que fuera una fábula, pero es de lo más real que hay. Entonces, y ahí tú hablas mucho de nuestro modelo económico. De hecho, hay una parte del libro que se titula así. Entonces, ¿cómo caracterizarías tú nuestro modelo económico? ¿O cuál es este modelo económico del que tanto se habla? Mira, una pequeña referencia al título. Claro, posiblemente los más jóvenes no se acuerdan que en los años 90 nosotros nos autocatalogábamos los jaguares de América. Y esto es una referencia básicamente por los tigres de Asia, que dijimos, bueno, ellos son los tigres, nosotros somos los jaguares. Y básicamente por lo que Piñera dijo el año 2019, que eran unos oasis dentro de Latinoamérica, y de ahí el juego balada. Bueno, dicho eso, mira, es bien impresionante porque el modelo económico, la verdad que el modelo económico no salió no nació a partir del año 90 cuando llegó la democracia, sino que partió obviamente con la Constitución del 80, incluso antes, cuando se empezó a gestar a través de los gurús de este modelo neoliberal, lo que finalmente se vio plasmado en la Constitución. Y ahí tú ves en las actas de creación de la Constitución del 80, la mentalidad de crear un Estado subsidiario, es decir, un Estado que es completamente espectador, casi no toma parte por nada y simplemente le deja a los particulares que hagan todo. Y cuando digo todo, es todo. Me refiero a los 4 temas que hemos hablado en estas discusiones que llevan un año: salud, educación, pensiones, temas tan en boga, qué sé yo, vivienda y otros temas más. Cuando tú entregas todo al mercado y cuando tú entiendes que la única lógica de poder salvarte de esto es simplemente que te la tienes que batir por ti mismo. ¿Cuántas veces escuchamos, mira, a mí no me interesa la política porque yo al final de cuentas tengo que llegar a fin de mes y pagar lo que tengo que pagar y nadie me ayuda? ¿Qué es el punto? Es que ese que nadie me ayuda es que finalmente nos llevó a un individualismo exacerbado y perdimos el sentido de comunidad. Porque al final de cuentas, aquí estamos en una comunidad. Por más que tengamos, qué sé yo, poder adquisitivo y tengamos nuestro patrimonio, pero siempre entender bajo la lógica de la comunidad, y ahí nosotros también tenemos ciertas obligaciones y derechos. El modelo económico busca eso, y tú lo ves, por ejemplo, lo que era la educación. La educación en Chile, estamos hablando de los años 60, 70, con la era una educación pública a noveno nivel universitario bastante buena, muy buena, por no decirlo. Y claro, con este modelo donde entraron los particulares, entonces, claro, sí, la Constitución del 80 te dice, no, mira, el Estado garantizará el libre acceso a la educación pública privada. Hasta ahí suena bonito, pero cuando el Estado ya no se mete más las manos en el bolsillo para que la educación pública sea buena, ¿qué pasa en la práctica? Que toda la educación se la toman los privados y finalmente se termina privatizando, porque lo que quiere cualquier papá que quiere darle una educación a sus hijos, o buena educación, trata de darle la mejor educación dentro de lo posible. Cuando tú ves que el Estado no te da eso, tú haces lo inhumanamente posible por gastar de lo que no tienes, por darle esa educación a los hijos. Lo mismo pasa en la salud, ni hablar de las pensiones. La Constitución habla también, el acceso, siempre es una palabra que se repite mucho en la Constitución, el acceso, no el derecho, el acceso. Y al final de cuentas dice, se garantizará el acceso a un sistema de seguridad social público-privado. Y resultó ser que en la práctica solamente vemos privado, que el público se desapareció. Bueno, ahí tú te vas dando cuenta que bueno, se empieza a gestar este modelo donde todo se entrega al ámbito público, donde el Estado en definitiva ni siquiera puede actuar cuando ni siquiera puede actuar, curiosamente, cuando aquellos particulares no intervienen, porque para eso igual requiere una ley de quórum calificado. Entonces puede ser que algo que los particulares simplemente no les interesan o lo hacen mal, el Estado ni siquiera puede actuar espontáneamente porque requiere una aprobación del Congreso. Entonces, cuando tú ves un Estado tan constreñido, donde además el poder fiscalizador es prácticamente mínimo o no se lleva a la práctica, al final queda que todo está en manos del mercado y todo está en manos de los particulares. Y es una
es una selva, porque al final de cuentas ahí gana un poco el más fuerte en relación, y el más fuerte se asunta en que el que tiene más lucas tiene más plata. Tipo, y ahí hay una cita bien interesante, bueno, a mí también me pega harto porque yo soy ingeniera comercial de profesión, entonces lo escuché muchas veces decir esto, el éxito finalmente de una organización, y en este caso el éxito de una sociedad, se puede medir por los excedentes que proporciona el modelo. Y en ese sentido, ¿cómo podemos explicarle a los que nos están escuchando y que de repente no manejan esta información? ¿Cómo podemos explicar esta oración? ¿Y cómo lo relacionamos también con el estallido del 2019? Mira, tú dijiste un punto que es central. Eso es la política del chorreo. En la medida que aquellos que han logrado económicamente un bienestar y sobra, bienvenido. Ahí vienen a caer las migajas respecto de aquellos que justamente han ido mal. Eso así no se construye comunidad. Y eso es lo importante entender cuando estamos en sociedad. No solamente me tengo que preocupar de mi ombligo, sino también tengo que preocuparme de los que están alrededor mío, porque de alguna manera todos nos interrelacionamos para que esta cosa funcione. Y eso, claro, se ve muy plasmado en lo que tú acabas de establecer. Y el problema está en que además esto no tiene asociado políticas tributarias que sean redistributivas. Lo que pasa con el impuesto a la renta en Chile es algo que no pasa en ninguna parte del mundo. El impuesto a la renta, por lo general, es un impuesto redistributivo, es decir, por el desarrollo de las lógicas de cualquier sociedad, va generando que algunos se van despegando en relación a otros que no pueden despegarse, y al intervenir con el impuesto a la renta se produce una redistribución. Y no te digo que se produce en igualdad, no, pero se produce algo que es más o menos razonable. Eso en Chile no existe. Y digo, no existe. No solamente porque no se produce ese efecto redistributivo, sino porque ni siquiera el impuesto a la renta es el impuesto que más recauda. El impuesto que más recauda es el IVA. Y el IVA es el impuesto más regresivo de todo, porque el IVA, que es lo que pagamos todos cada vez que vamos a cualquier almacén a comprar algo, bueno, la gente más pobre lo paga totalmente. Pero el problema es que la gente que tiene mayores recursos, ¿qué es lo que hace? Bueno, va creando empresas, pues las empresas pueden hacer lógica y estructuras societarias que de alguna manera tienen por objeto que ese IVA que se pierde se pueda utilizar como gasto, y en definitiva tú vas bajando la tasa impositiva a pagar. Es más o menos enredado el tema, pero más o menos así. Y eso al final hace que esta brecha cada vez se distancia aún más, pero se distancia como una minoría que es chiquitita. Estamos hablando que es el 1% del país, frente a todo el resto que simplemente se va quedando atrás. Entonces, si el Estado no interviene en esto y no le interesa intervenir, porque no ocurre recursos en nada, entonces al final, claro, estamos constreñidos a que esta cosa simplemente, lo que les va bien en términos de recursos económicos, finalmente se escapan, y los demás, por más que le metan esfuerzo, ganas, lucha, qué sé yo, se van a quedar ahí. ¿Por qué? Porque el Estado no es capaz de dar una educación que les permita competir en un sentido de ni siquiera igualdad, pero por lo menos que la base inicial sea más o menos equiparada. Y pobre de ti que tengas problemas de salud, pues si tienes problemas de salud, esa poquita competencia que lograste se te va a echar a la basura porque tienes que invertirlo todo ahí. En fin, mira, esto es un tema que ya va mucho, pero en realidad lo que tú planteas respecto a la política del chorreo es eso. O sea, aquí no puede existir una política de chorreo, no puede ser que el mercado regule todo. Aquí lo que tiene que ser que el Estado, no un Estado totalitario, como algunos pretenden hacernos creer, no, es un Estado que simplemente nos garantice lo mínimo, lo básico, lo digno. ¿Y dónde está lo digno? Es un poco lo que pasaba a partir de esta pandemia, donde en el tema de la vacuna, ahí hemos sido todos iguales. Y hemos tenido acceso a todos prácticamente una muy buena atención de salud en relación al tema de las vacunas. ¿Por qué eso no lo podemos llevar a los sistemas de salud permanentes, me refiero? O sea, tampoco se trata de un día para otro, puede ser que nos demoremos. Pero eso es lo otro que también planteo en el libro, y aquí termino para no dar tanto la lata. Si tú te has fijado en los gobiernos, y lamentablemente los gobiernos también progresistas de la Concertación, salió esta figura de los tecnócratas y se acabaron los políticos. Entonces, ahí, ¿qué ocurre? Aquí no era el político que trazaba la meta donde yo quiero conducir a mi país, como un buen estadista lo hace, sino más bien, ese político lo que hacía le preguntaba al tecnócrata, oiga,
qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Y el tecnócrata obviamente decía lo que usted puede hacer y no puede hacer. Eso no es una visión de Estado, porque al final le entrega las manos justamente a los que llevan las vacaciones, a los que llevan las tablillas Excel, qué sé yo, a las tablas de cálculo, pero no al Estado. El Estado tiene que tener una visión de futuro y donde yo quiero ir. Quizás nos vamos a demorar más en llevar una educación y una salud a donde queremos, pero ya tenemos trazadas las metas. El problema es que acá ni siquiera tenemos meta alguna, no tenemos trazado ningún camino y estamos entregados solamente al mercado. Sí, y en concreto, ¿cómo llevamos o cómo cruzamos este sistema económico del que estamos hablando, que yo te encuentro toda la razón, con la nueva Constitución? ¿Cómo avanzamos allá? Porque claro, yo creo que estamos de acuerdo con que no es un camino de un día para otro, pero ¿cómo llegamos hacia allá? Yo creo que, yo creo que la Constitución es el camino que va a plasmar donde realmente queremos conducirnos como país. Y establecer una suerte de carta guía en términos de derechos y obligaciones, pero donde va a ser fundamental cuál va a ser el rol del Estado en este nuevo Chile. Y el rol del Estado no es el que aparece en los primeros artículos de la Constitución actual, donde tiene un rol absolutamente secundario, un rol servil, donde dice la Constitución que prácticamente está al servicio de los particulares para los efectos de garantizar que ellos se puedan desarrollar y qué sé yo. No ese es el rol que queremos del Estado. El Estado tiene la obligación de darnos un piso digno, un piso que sea las bases mínimas para poder competir, si tú quieres, en un sentido más igualitario. Por lo menos que el punto de partida sea lo más igualitario posible. Después de ahí en adelante, bueno, lógicamente son las aptitudes, talentos de cada uno y ahí obviamente no podemos pedir igualdad. Pero resulta que hablar de igualdad cuando la partida es absolutamente desigual es muy difícil. Eso va a ser muy importante, ese rol del Estado va a ser muy importante. También va a ser muy importante cómo vamos a tratar todos los derechos que se hablan en el artículo 19 de la Constitución, donde la verdad que si uno se queda solamente por los títulos, dice, bueno, un articulado maravilloso, habla de los derechos a favor de cada uno de los ciudadanos, pero el problema es que hay que leer los artículos hacia abajo. Y por ejemplo, lo que ya comenté, el derecho a la seguridad social, la verdad que más que un derecho a la seguridad es un derecho a un acceso libre respecto de lo que yo quiero optar dentro del sistema de seguridad privada y público. Lo mismo pasa en la salud y lo mismo pasa en la educación, con el agravante de la educación, que curiosamente el derecho, hay un derecho que yo me atrevería a decir que está más o menos bien tratado en términos nominales, si tú quieres, dentro de la Constitución, que el derecho a la educación, porque no habla solamente del acceso, sino habla también del derecho mismo a la educación, a diferencia del resto de los derechos que comenté. Pero ¿qué ocurre? Curiosamente, ese derecho no tiene un recurso de protección que lo proteja, porque todo el resto de los derechos están amparados bajo un recurso de protección o un recurso de amparo donde cual uno puede recurrir a la Corte de Apelaciones para decir, oye, me están vulnerando los derechos. Pero los derechos de la educación no. Y justamente el derecho donde quizás parece un poquito más desarrollado. Y lo demás, en realidad, es solamente el acceso. Entonces, claro, al final, esta Constitución, ¿qué es lo que te garantiza? Es como la libertad de optar. Pero no le da ningún rol al Estado firme en cuanto a empoderarse en relación a garantizar esas obligaciones mínimas. Es por eso que la Constitución es muy relevante. Y lo otro relevante de la Constitución es que, porque podríamos discutir que la Constitución del 80, que nació de la dictadura de Pinochet, qué sé yo, pero lo cierto es que, al igual que la Constitución del 80 y las constituciones atrás, no va a tener esta génesis que va a tener la Constitución actual, donde vamos todos, desde el inicio, desde la elección de nuestros constituyentes, a participar en la creación de la misma, para finalmente votarla. Bueno, eso es maravilloso. Eso es maravilloso porque nos da un sentido de identidad con nuestra Constitución que nunca antes la habíamos tenido. Entonces, mira, yo veo maravillas de lo que viene. Yo creo que realmente lo que va a salir de acá, aun cuando la Constitución no sea un documento pero maravilloso para poder enmarcarlo en un marco, valga la redundancia, en un marco de oro, pero va a ser algo nuestro, absolutamente nuestro. Y eso vale más que cualquier marco de oro. Ahí va ahí, me estaba pensando, la última parte de tu libro se llama, de hecho, La Esperanza. Y ahí te quería preguntar, como para cerrar un poco esta sección de preguntas.
¿cuáles son tus esperanzas en torno a este proceso y cuáles son también quizá tus temores o los riesgos que tú ves que puede haber? Mira, voy a partir primero por lo segundo. Mis temores es, lamentablemente, que las fuerzas que de alguna manera representan, si tú quieres, todo este cambio, van sumamente divididas. Y ese es mi gran temor, que finalmente, en el momento de elegir los constituyentes, los que salgan no representen en las mismas proporciones o porcentajes lo que fue un poco el sentir de la votación del 2080 que se votó el año pasado. Es una preocupación. Ahora, si eso se plasma, ahí tengo una leve esperanza que ojalá que sectores de la derecha más moderada, de alguna manera, qué sé yo, continúen lo que en algunos de ellos se ha visto en cuanto a que efectivamente hay que cambiar y hay que hacer cambios estructurales profundos. Ojalá que eso ocurra. Y esperanza en el libro, claro, sin duda. Imagínate, hablar de lo que viene del Chile del futuro, uno te llena de ilusión, porque primero no hay nada escrito, más allá que no somos una tropa irresponsable, como algunos también han querido creer que poco menos va a ser un mamarracho, no. Chile en ese sentido es un país bastante responsable en su manera de pensar, ver la política y ver el Estado, y eso lo ha demostrado la historia de nuestro país. Pero no tenemos nada escrito, entonces a partir de eso podemos ir creando un Estado, una sociedad, pero sobre todo una comunidad. Y tengamos fin, ojalá, un sentido de comunidad. Y no un sentido individualista donde cada uno mata a su toro y me importa un comino lo que pasa con mi vecino, porque yo aquí si no lo arreglo por mi cuenta, aquí nadie me ayuda. Bueno, ese sentido de comunidad, que obviamente tiene que nacer del Estado, pero también tiene que nacer de nosotros como ciudadanos. Y en ese ámbito, esta bonita discusión que se va a dar, que ojalá genere grandes acuerdos, que es lo que todos esperamos, para que finalmente sea plasmado en una carta que en definitiva nos represente de cuerpo entero y nos haga soñar. ¿Por qué no? Como ocurre en algunos países quizás para mí un poco quizás el norte, donde deberíamos apuntar, los países nórdicos de Europa, que sin tener grandes riquezas han logrado construir países donde en definitiva las personas se logran desarrollar a partir de un piso básico, que es justamente lo que ya tantas veces hemos hablado de la educación, salud, pensiones, vivienda. Ese es el sueño que tengo, ojalá se cumpla. Oye, muchas gracias, José Ignacio. Ha sido una conversación realmente muy interesante. Nos gustaría quedarnos aquí muchísimo rato más, pero tenemos que pasar a nuestra siguiente sección. La siguiente sección, bueno, los que vieron el primer capítulo ya la conocen, es la sección del pimponeo. ¿Ya? Esta sección, la idea es, yo te voy a ir dando algunos conceptos de distinto tipo y tú me vas respondiendo la primera idea que se te venga a la cabeza. ¿Ya? Vale. Entonces vamos a partir. Chile. Patria, de donde nacemos, el sentido de identidad, etc. Tu sueño hecho realidad. Yo creo que es justamente esta Constitución, mira, pero más que por el hecho de la Constitución, ver un país completo, mentalizado y trabajando en el sueño de un Chile del futuro. Eso me parece maravilloso y además nos fortalece mucho y nos da mucha identidad como sociedad. Política. Mira, política yo te puedo decir, no sé exactamente lo que soy, pero sí sé lo que no soy. Y lo que no soy un tipo de derecha. Puedo estar entre centro izquierda, por ahí en ese mundo me muevo, pero no soy de derecha. Sistema económico. Mira, yo en el libro lo trato, y trato justamente lo que propone Keynes, que no es algo nuevo, pero ahí es donde se establece que si bien es un sistema que tiene un nacimiento del capitalismo, pero un capitalismo donde el Estado toma injerencia, que es más o menos lo que he venido repitiendo en toda esta conversación. Y es el Estado que en definitiva, para lograr los equilibrios, interviene justamente para asegurar, a fin de cuentas, que cada uno de los ciudadanos
logren en definitiva desarrollarse pero en plenitud. Ese modelo económico es el que me gusta, y no que esté entregado exclusivamente a la oferta y demanda, y donde el que tiene más lucas, el que tiene todo el poder, y el resto que se la pata por su cuenta. Paridad. Maravilloso, imagínate, esta constitución finalmente va a ser con paridad de género. Yo tengo dos hijas, y dos hijas que son empoderadas en su tema. Así que, no, imagínate, un tema que lo hemos conversado mucho en mi casa, y obviamente da un sentido de mínimo de justicia en lo que es la mujer. Y aquí, perdona que me alargo un poco, porque algunos han dicho, pero esto de imponer la paridad, y no que sea algo que la mujer de algún modo, entre comillas, se lo gane en la práctica. El problema es que muchas veces ese sistema es que tiene que mover la brújula, porque la constitución que vamos a crear, la idea es que ojalá nos dure los próximos 30, 40 o 50 años más. Y no cabe duda que la mentalidad respecto al género femenino, que ya hoy, gracias a Dios, está cambiando, va a ser extraordinariamente más evolucionada en 20 años más, en 10 años más. Y si la Constitución no está, que vamos a crear ahora, no está a la altura de eso, ¿qué va a ocurrir? Posiblemente vamos a tener otra crisis social, pero de género. Importante que en esto sea la Constitución represente eso, porque más que mal, si uno ve estadísticas, ustedes son más que nosotros incluso. Derechos. ¿Perdón? Derechos. Bueno, fundamental. Y en esto, mira, para tener derechos hay que también tener un sentido de responsabilidad en cuanto a las obligaciones. Pero no vale nada tener derechos si estos derechos no los podemos ejecutar. Y para esto es importante no solamente crear los mecanismos para que cada uno pueda hacer valer sus derechos, sino también tener de alguna manera la seguridad que el Estado los va a proteger. Esa seguridad hoy día no la tenemos. Y la verdad es que, mira, yo creo que recién ahora estamos tomando conciencia que el Estado nos debiera garantizar derechos. Antes ni siquiera lo conversábamos. Y eso es muy relevante. Un pasatiempo de cuarentena. Bueno, el libro lo escribí en cuarentena. No, pero mira, me gusta leer, pero también me gusta ver series. Me gusta mucho el fútbol, soy fanático de la U, así que cada vez que juega la U se para todo mi casa, porque ahí vamos a ver el partido de la U. Pero en realidad me muevo en eso, entre leer series y ver fútbol. Cuando hace más calorcito trato de hacer algo de deporte, porque la salud también hay que cuidarla, pero en invierno la cosa se hace más difícil. Y para cerrar, Constitución. Bueno, es lo que viene, y la verdad que yo creo que esta Constitución actual duró mucho para lo que fue. Yo creo que esta era una discusión que debíamos habernos dado hace mucho rato, y lamentablemente por distintas razones, porque la estructura, porque efectivamente en su génesis hay una serie de candados que hacían posiblemente imposible generar esta discusión. Quizás algunos, como Ricardo Lagos, se preocuparon mucho voy a llamarlo así, del asunto político de la Constitución, que sin duda fue muy importante. Lo que pasó políticamente respecto a los cambios de la Constitución en ese gobierno fueron muy relevantes, pero no le dieron importancia al modelo económico. Y el modelo económico finalmente se terminaba atrapando todo, es como una telaraña que lo cubre todo. Y cuando creíamos que por el solo hecho de haber hecho un cambio político en la Constitución en forma importante, esta cosa ya iba a caminar sola, y nos dimos cuenta que no. Y no movíamos además la muralla del modelo económico ni un ápice. Yo lo trato en el libro en cada uno de los gobiernos. La verdad es que el modelo económico no se movió nada, absolutamente nada. Lo tocamos, algunas pinceladas, qué sé yo, algunos rasguños eventualmente. Quizás en el único gobierno donde sí se movió algo esta muralla fue justamente en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, por el tema de la educación, con todo el problema que significó la reforma educacional. Pero ahí sí se movió, porque había un sentido de que la educación sí era un derecho, pero un derecho no solamente del acceso, sino un derecho a la calidad de la educación. Y ahí al Estado le correspondía un rol preponderante en eso. Esa fue quizás tal vez la primera vez. Entonces, bueno, lo que viene, y para terminar el tema de la Constitución, bueno, lo que viene es justamente cambiar todo eso y llevar a un documento elaborado por todos nosotros lo que se ha visto
que ha sido el sentir en las calles, yo me atrevería a decir desde el año más o menos 2006 a la fecha, que es donde partieron las primeras protestas de los pingüinos, y que finalmente terminó en el estallido social. Eso lo tenemos que plasmar en la Constitución para que ese documento nos identifique, nos dé pertenencia, nos dé orgullo y nos regule, al menos en un sentido básico, ojalá los próximos 50 años. Genial. Bueno, estamos llegando al final de esta entrevista y antes de que pasemos a la última sección, yo voy a hacer una alerta de concurso. Tenemos en nuestro poder algunos libros, algunas copias de los libros de José Ignacio. Tenemos algunos ejemplares de su libro y los vamos a sortear. Los vamos a sortear entre quienes estén mirando nuestro live, entre quienes le den like a nuestro live y etiqueten a 2 personas que no nos sigan. La idea es que estas 2 personas nos empiecen a seguir. Y obviamente que logren ver el live para que puedan participar más y tengan más posibilidades de ganar. Entonces, vamos a estar sorteando 2 libros. Son los 2 el mismo libro, El jaguar ahogándose en el oasis. Y esto lo vamos a sortear, bueno, el día del estreno del segundo capítulo, pero los resultados del concurso se van a publicar el lunes, ¿ya? Para que estén todos y todas bien atentos. Vamos a pasar entonces a la última sección de nuestra entrevista, que este es el minuto de la verdad. La idea, José Ignacio, es que en un minuto tú nos des el mensaje que tú quieras. Eres libre, yo te doy la libertad completa para que te expreses como tú quieras. Te lo voy a cronometrar igual, ¿ya? Bueno. Así que vamos. Dale. Mira, aquí voy a hablar un poco más de lo que es el libro, y yo intenté hacer un libro que sea lo más fácil de leer. ¿En qué sentido? El libro no es un tratado ni un ensayo lleno de dogmas y cosas extrañas que en realidad al poco andar uno se empieza a quedar dormido de leerlo, no. Es un libro bastante fácil de leer, y ahí hay cifras, se habla de historia, se habla un poquitito de doctrina, se habla también de bajadas de prensa, se habla soy abogado, entonces trato de mencionar, sin ser latero tampoco, pero mencionar algunos tips legales que ayudan a entender un poco no solamente el tema de la Constitución, sino también, por ejemplo, la redistribución tributaria que existe en Chile y la norma. Entonces, está todo plasmado, cuál fue el modelo económico, y lo que, a mi entender, están las razones de por qué justamente llegamos, discúlpenme, a este estallido social. Así que ojalá les guste. Ojalá les guste porque por lo menos va a ser un buen documento para poder tratar de entender y participar activamente en la discusión que viene. Muchas gracias, José Ignacio. Muchas gracias por este momento. Muchas gracias por darte el tiempo de conversar con nosotros y nosotras. Muchas gracias a los que nos están viendo, a los que están participando del estreno de este segundo capítulo. Tremendo libro, tremendos temas. Estaríamos horas hablando de esto. Ya vamos a tener tiempo en algún minuto para conversar, así que les quiero dar las gracias, te quiero dar las gracias a ti, José Ignacio. Y nada, pues el concurso viene, y para los que no alcancen el concurso, ¿dónde pueden comprar el libro? Ahí el último datito. ¿Dónde lo pueden comprar? En sudamerica.com, Suramérica con Z, se meten, de hecho si entran a mi Instagram, que está J. Ignacio Cárdenas G, ahí está el link del libro y lo pueden comprar ahí, pero también está en la librería que leo y también está en la librería Bros. Creo que no en todas las librerías, pero bueno, hay cosas de meterse y buscar el libro y lo van a encontrar. Igual ahí en el detalle del capítulo va detallado todos los lugares donde lo pueden comprar, la editorial, y también vamos a etiquetar a José Ignacio para que ustedes puedan ir a su perfil y poder encontrar el libro también. Te damos las gracias, José Ignacio. Para los que no saben, yo soy Camila Recabarren, soy parte del equipo de redes sociales. La Bárbara hoy día no pudo estar con nosotros porque tuvo algunos problemas, así que yo estuve animando en su lugar, pero tremenda conversa, así que muchísimas gracias, un abrazo grande a todos y muchas gracias, José Ignacio, por tu tiempo. Muchas gracias, Camila, a ti, lo pasé realmente bien, y bueno, y saludo a todas las personas que estén viendo este programa. Muchas gracias.